Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tenemos hoy encima de la mesa? Bueno, pues hoy es un vídeo un poco diferente. Vamos a reparar este mando de garaje. Como podéis ver, este pulsador pues no funciona. Está roto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues sustituirle por otro pulsador. Y es lo que vamos a hacer. En el vídeo voy a omitir, bueno, a pasar rápido varios pasos porque si no va a ser esto muy largo y muy aburrido. Esto es un mando de un garaje, ya le he quitado la pila, le he abierto y vamos a proceder pues a sustituir este pulsador. Vamos a desoldarle y vamos a soldar en su posición este otro que está nuevo. Y es lo que vamos a hacer hoy, sustituir el pulsador este. Para ello pues vamos a emplear un poquito de flux, el estaño normal, alcohol isopropílico para luego dejarlo esto perfecto, limpito. Tengo aquí el soldador que ya se está calentando y vamos a proceder a esto, unas pincitas para poder desoldarlo. Aquí no voy a usar desoldadora, va a ser con el soldador directamente. Y pues nada, voy a proceder a sustituir el pulsador este. Lo dicho, partes del vídeo lo pasaré rápido para que no sea muy tedioso y no sea muy aburrido, porque parece que los vídeos se hacen un poquito aburridos, entonces lo voy a hacer de una manera rápida para que lo veáis cómo se sustituye un pulsador de estos si tenéis este problema y podéis usar otra vez el mando. Estos otros van bien, funcionan perfectamente, pero este por lo que sea se ha roto y hay que sustituirle. Pues nada, lo primero que vamos a hacer va a ser emplear un poquito de flux en las soldaduras para que fluya bien el estaño y nada, vamos a proceder. Es importante que no os paséis con la temperatura del soldador. Este soldador tiene una temperatura tiene una potencia de unos 35 vatios, 30 vatios por ahí, y la temperatura es bajita. Para esto me viene bastante bien. Tengo otros dos, tengo una estación de soldadura que esa es regulable y se puede poner a la temperatura que queráis, pero bueno, para este caso no es necesario usarlo, para 4 soldaduras no es necesario. Y luego tengo otro soldador JVC de 35 vatios que se le uso para cosas más gordas. Siempre, lo primero antes de empezar a desoldar, siempre es estañar un poco la punta. Yo las puntas las tengo limpias y las tengo siempre bien conservadas. Es muy importante que el soldador esté bien conservado y en perfectas condiciones, sobre todo lo que es la punta. Y nada, esto no sé si... Mira, sí, ya se ha calentado, así es que nada, vamos... Vaya, ¿dónde vas? Que tú no eres aquí. Vamos a proceder a la soldadura. Bien, pues ya está desoldado. Ha costado más de lo que parecía, pero ya está desoldado. Ahora hay que limpiar bien el área para poder meter el nuevo pulsador. Vamos a limpiarlo y ahora continuamos. Bien, pues ya está esto para el nuevo pulsador. Vamos a limpiarle un poquito las patitas a este pulsador. Y vamos a colocarlo. Estos pulsadores llevan posición. Como veréis, no sé si se va a apreciar. Esta parte de aquí está más junta que esta parte de aquí. Entonces esto aquí va igual. Este pulsador va en esta posición. Que vaya así. A ver, las pinzas. Que vaya así o que vaya así es indiferente. Lo que no puede ir así. Tiene que ir en esta posición.
Vale, pues ya está en su sitio. Ahora hay que limpiar esto y estañar. Y dejarle las soldaduras perfectas. Así es que vamos a proceder a limpiar esto, todo el sobrante, para meter estaño limpio y nuevo. Vale. Bueno, pues vamos a darle los puntitos de soldadura. Perfecto, pues ya está el botón operativo. Ahora toca la limpieza con el alcohol isopropílico. Que se quede esto perfecto. Siempre hay que tener buena limpieza cuando se terminan los trabajos. Y con esto se queda esto como si fuese nuevo. Aquí podéis ver las soldaduras. Han quedado perfectas. Pues nada, esto en principio está reparado. Solo queda probarlo y que funcione. Esperamos, confío en que sí, en que funcionará. A ver, porque esto ahora lleva posición. A ver cuál es el positivo y cuál es el negativo. Que no la liemos. Vale, pues ahora no lo veo. Lo pone aquí dentro. Vale, positivo a este lado. Positivo para este lado. Aquí está. Perfecto. Esto ahora lo cerraré. Vale, perfecto. Este botón y este botón son los que no funcionan, que por eso se encienden, y este, que es el que hemos reparado, funciona perfectamente, porque estos no están programados y estos sí están programados. Este y este están programados. Este otro no hace nada y esto pues ha quedado funcionando. Solo queda probar que esto realmente siga funcionando. Pues nada, hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, hasta luego.